¿Cuál es el caso más grave de alguien completamente desconectado de la realidad que hayas visto? Un amigo de mi esposo de la universidad pasó por un divorcio muy complicado recientemente. El matrimonio en sí ya era un poco una farsa desde el principio. Ella solo quería casarse con él porque sus padres religiosos no les permitían vivir juntos a menos que estuvieran casados. Pero estaba claramente enamorada de otra persona, tanto que llegó a invitar a esa otra persona a formar parte de su matrimonio como un tercero, lo cual está bien siempre que todos estén de acuerdo. Sin embargo, no creo que nuestro amigo estuviera particularmente entusiasmado con la idea. En fin, se divorciaron y ahora ella vive con esa tercera persona y parece estar muy feliz. Pero toda la situación parece haber roto algo en nuestro amigo. Ahora pasa literalmente todo el día publicando en Facebook sobre teorías conspirativas ridículas, hablando de situaciones privadas entre él y su ex esposa en público, llegando incluso a acusarla de violación emocional, que según él es incluso peor que una violación normal. Repite lo mismo una y otra vez en Facebook. He visto cómo publica el mismo artículo de conspiración falso más de 30 veces seguidas en un lapso de unos 10 minutos. Cuando Bernie Sanders se retiró de la contienda, se descontroló y amenazó literalmente con desvivir a cualquiera que fuera a votar por Biden. Hizo tantas amenazas que alguien llamó a la policía. Lo más loco que ha hecho últimamente es que vio una foto en la página de su ex esposa de su jardín, donde usó un par de paneles de alambre para sostener unas plantas de frijoles verdes. Al parecer, esos paneles eran de algún negocio que intentaron iniciar juntos, y nuestro amigo tuvo una conversación completa consigo mismo en los comentarios de su propia publicación, diciendo que era una traición y que ella lo estaba provocando a propósito al usar esos paneles para sus plantas. No creo que esté manejando muy bien la situación. Trabajé en una empresa de software en el centro de Boston. Uno de los mejores beneficios del trabajo en ese momento era la flexibilidad de horarios. Muchos empleados tenían días que trabajaban de forma remota desde sus casas. En mi caso, sabía que podía dejar a mis hijos en la escuela, llegar a la oficina a las 9:30, y mi jefe no tenía ningún problema con eso. Otros padres tenían horarios similares, llegando tarde o saliendo temprano dependiendo de sus necesidades de cuidado infantil. Después de unos años, llegó una nueva CEO. Pasó un mes observando cómo funcionaba la oficina y luego convocó una reunión para toda la empresa. Durante la reunión, dijo que creía que tener una oficina llena de 8 a 5 era el entorno más productivo y, a partir del mes siguiente, canceló todo el trabajo remoto y pidió que todos estuvieran en la oficina durante ese horario. Nada de llegar tarde ni salir temprano. La discusión fue acalorada. Se plantearon argumentos sobre la falta de aviso, peticiones de flexibilidad y preocupaciones sobre cómo organizar el cuidado infantil necesario, especialmente dado que en muchos casos, por ejemplo, horarios escolares, no podíamos ajustar esos tiempos. Además, el tráfico para entrar a Boston es terrible. Después de escuchar todos estos argumentos, respondió con un largo discurso sobre apreciar los sacrificios que todos tienen que hacer para mejorar la empresa, el trabajo en equipo, etc. Al final dijo, entiendo perfectamente de dónde vienen todos ustedes. Hace años, cuando mis hijos eran pequeños, mi esposo y yo tuvimos que contratar a 3 niñeras para cubrir todos los horarios en los que teníamos que trabajar. Recuerdo que todos nos miramos entre nosotros, sin palabras. También fue el momento en el que me di cuenta de que tendría que empezar a buscar otro trabajo. Cuando la CEO millonaria considera que contratar 3 niñeras es un ejemplo viable para empleados de clase media, queda bastante claro que no tiene intención de cambiar de opinión. Mi hermanastro se unió a un extraño grupo religioso gnóstico y pensaba que podía convertir a la gente hablándoles o acosándolos al estilo de Sócrates, aunque sin ninguna capacidad para llevar una conversación filosófica. También asumía que el lugar de trabajo era el momento perfecto para hacerlo. Cuando lo despedían de sus empleos temporales, asumía que era parte de una conspiración contra la iluminación. Como nota adicional, esto es más gracioso que delirante, una de las actividades del grupo religioso era reescribir a mano su libro sagrado, algo que hizo diligentemente a pesar de no ser un libro pequeño. Resultó que usó el color de tinta equivocado, lo que por alguna razón invalidó todo el esfuerzo. Consiguió un trabajo en un restaurante como mesero. Por alguna razón inimaginable, asumió que la forma correcta de actuar para los meseros era hacer una reverencia después de tomar el pedido. Cuando su supervisor le pidió que dejara de hacerlo, le dio una conferencia sobre las buenas maneras del personal de servicio. Quería proponerle matrimonio a una mujer de más de 50 años que hasta ese momento no había mostrado ningún interés en él. Por suerte, creía en la tradición de pedir permiso al padre primero, así que se lo pidió a su papá, quien lo disuadió de la idea. Tuvo la idea de unirse al ejército para convertirlos desde adentro. En un momento, creía que los rayos del sol podían sustentarlo, pero afortunadamente nunca se molestó en practicarlo realmente.
Está totalmente en contra del capitalismo y quiere vivir una vida libre como filósofo errante, en lugar de ser un dron trabajador como todos los demás. Sin embargo, cree que los drones trabajadores de su familia deberían apoyar su noble búsqueda, mientras los critica por haberse vendido. La mayoría de las personas que están pidiendo comida para llevar en los restaurantes en este momento. Una mujer me gritó por teléfono porque su filete término medio rojo tenía sangre saliendo del recipiente. Tuve que ponerla en espera para reírme a carcajadas. Otra mujer me llamó imbécil porque, según ella, le colgué el teléfono. No lo hice, estaba ocupado, pero me disculpé de todos modos, y su respuesta fue, eso no es suficiente. Otro tipo pidió que le preparáramos un tejado de Long Island. Después de explicarle que no estábamos ofreciendo eso en ese momento, dijo que iba a irrumpir en nuestro cuarto de licor y prepararlo él mismo. Entró. Tuvimos que llamar a la policía. Y estos son solo algunos ejemplos. Conocí a un tipo cuyo cerebro está completamente dañado, y su percepción de todo está, por decirlo suavemente, distorsionada. Conozco a personas que lo conocían desde antes de que se pusiera así, y he escuchado diferentes historias sobre lo que le ocurrió. Las más comunes son que se inyectó una dosis particularmente tóxica de metanfetamina y nunca volvió a ser el mismo, o que simplemente consumió demasiado y demasiado rápido durante un periodo de tiempo, lo que lo destrozó. De cualquier manera, fue causado por un abuso de drogas. Es difícil describir cómo es. No es el típico loco de metanfetamina, en su mayoría es bastante tranquilo, pero dice y hace cosas aleatorias e incomprensibles. Tiene estos hábitos extraños, como quedarse sentado mirándote fijamente durante minutos sin apenas parpadear, pararse frente al espejo murmurando para sí mismo, tener cambios de humor severos y estallidos provocados por alucinaciones, entre otras cosas. Creo que ahora mismo sigue en la cárcel, pero antes de eso dormía en una tienda de campaña en el bosque cerca de la casa de su familia porque no lo dejaban quedarse con ellos. No solo por cómo es, sino porque ellos también son un grupo de adictos sucios y egoístas. Es un tipo muy agradable la mayor parte del tiempo, pero tiene muchas dificultades para mantener la compañía de las personas y conseguir su ayuda. Además, las personas con las que se asocian no son del tipo que lo ayudarían de todos modos, porque no tiene nada que ofrecerles a cambio. Es algo bastante triste de ver, y espero que algún día pueda encontrar algún tipo de estabilidad. Esta es la historia de la primera audiencia a la que asistí. Mi adversario estaba representado por un abogado consolidado, trabajando solo, de otro estado del país. Lo llamaremos Dude. Había hablado con él un par de veces por teléfono antes y lo consideraba competente y un defensor apasionado. Así que llego al juzgado con mi coasesora, yo soy mujer, y ella también, para básicamente pasar el rato mientras esperábamos que llamaran al juicio. Lo primero que dice Dude es, hola. Lo segundo que dice es, tengo que mostrarte una foto de mi esposa. ¿Qué carajos? Dude, de unos 60 y pocos años, pequeño y calvo, saca su teléfono y nos muestra una foto de una chica joven que, según él, tiene 20 años, pero que parece de 15. Nos dice que es de Dominica. Mientras lo miramos, sin que nadie se lo pida, nos relata una hilarante anécdota, según él, sobre cómo fueron al centro comercial y ella le rogó que le comprara cosas mientras lo llamaba papi. Verás, Dude pensaba que nos impresionaría. No nos impresionó en absoluto. Mis padres recibieron $20,000 de mis abuelos en 1965. Con ese dinero pudieron comprar una casa. Avancemos 50 años, mi madre nos dio $10,000 a cada uno de mis hermanos y a mí. No podía entender que no pudiéramos comprar casas por la mitad del precio 50 años después y nos acusaba de no ser buenos administrando el dinero, porque según ella, había logrado hacerlo. En ese momento, ella tenía una cantidad considerable de dinero en el banco y era plenamente consciente de que comprar una casa en su vecindario costaría alrededor de $1 millón. Es decir, 100 veces la cantidad que nos dio y 50 veces lo que sus padres le dieron 50 años antes. Dios, si tan solo pudiera ser tan buena administrando dinero como lo era ella. No estoy diciendo que los $10,000 no fueran un buen regalo. Solo digo que esperaba que nos convirtiéramos en sus vecinos sin tener en cuenta la inflación, pensando que la mitad de lo que le dieron a ella hace 50 años debería ser suficiente, mientras sabía perfectamente el valor actual de su casa. Los padres de una mujer de 35 años que fue hospitalizada tras sufrir un daño cerebral anóxico grave hace 20 años. Desde entonces, había estado en la misma sala, apenas consciente. Se negaron durante 20 años a trasladarla a una instalación más adecuada, diciendo que no había razón para hacerlo. Esas instalaciones eran para causas perdidas, y su hija iba a recuperarse completamente, terminar sus estudios, casarse y estar totalmente bien.
Trabajar en hospitales me ha dejado con una buena colección de historias como esta, pero esta es una de las más tristes que he conocido. Soy terapeuta de salud mental y trabajo con diagnósticos graves como esquizofrenia, entre otros, así que he conocido a muchas personas desconectadas de la realidad. Pero asumo que esta pregunta se refiere más a personas que parecen funcionales pero están completamente alejadas de las realidades de la vida. Tengo una historia triste. Mi prima, que estaba por casarse, era una persona muy tímida, amable, pero no popular. Tampoco asistía a eventos familiares ni construía muchas relaciones con nadie. Se iba a casar con un hombre muy similar a ella. Sin embargo, su familia era bastante adinerada y el hermano mayor acababa de tener una enorme y costosa boda con unos 200 invitados. Aunque ella pidió una boda pequeña, su familia invitó a un montón de parientes, conocidos, etc. Y, aunque no recibieron confirmaciones de asistencia, siguieron adelante con un lugar grande, comida, entretenimiento y un bar abierto, aunque ni la novia ni el novio bebían. Por parte del novio, también querían una boda pequeña, y él no tenía un gran círculo social o familia. El día de la boda llegaron solo unas 10 o 15 personas a un lugar preparado para recibir y alimentar a más de 150 invitados. Fue un desastre. La novia y el novio estaban extremadamente avergonzados, y eso arruinó por completo su día especial, dado lo incómodo y silencioso que fue todo. Mi familia inmediata no fue invitada al evento, mi familia tiene sus propios problemas, pero esa es otra historia. Sin embargo, siempre me sentí muy mal por ella. Ni la novia ni el novio eran malas personas, simplemente eran reservados y privados, y sus padres, completamente ajenos a la realidad, arruinaron ese día tan especial para ellos. Nota al margen, unos años después, tras construir carreras exitosas y salir un poco de su caparazón social, tuvieron una hermosa y pequeña renovación de votos en un lugar precioso, con amigos y familiares electos. Un streamer al que solía ver un par de veces, hasta que su comportamiento me hizo dejar de hacerlo. Era una lástima, porque cuando se dedicaba solo a jugar, me gustaba el contenido, pero su actitud era insoportable, y con actitud me refiero a sus ataques de ira. Cuando lo veía, los eventos de esta historia aún no habían ocurrido. Pero aquí viene la parte desconectada de la realidad. Hablaba sobre su novia en el stream de vez en cuando. Nada raro en eso, excepto que su novia era otra streamer, una chica que vivía en Europa, mientras que él era de Estados Unidos, y nunca la había conocido en su vida. La chica se enteró de esto a través de seguidores compartidos y desmintió la historia en su propio stream, diciendo que nunca había interactuado con él. Esto lo volvió loco, y comenzó a acosarla donde pudo, lo que eventualmente llevó a la chica a dejar de hacer streams, borrar todas sus redes sociales y desaparecer. Después de que su cuenta de Twitch fuera baneada por este incidente, logró convencer a esa plataforma de que lo desbloquearan y luego hizo lo mismo con otra chica. Ahora, su cuenta de Twitch ha sido baneada de forma permanente por este comportamiento y sigue despotricando sobre ello en Twitter. Solo para aclarar, no sigo a este tipo, pero alguien publica sobre él en los subreddits de juegos de vez en cuando, por lo que conozco la historia. Algunas personas están simplemente fuera de control. Mi antigua jefa en ese momento era una chica de 26 años que recibía $4 millones al año de su mamá para gastar como quisiera. Su madre era muy rica en China y su hija estaba aquí intentando ser CEO de una empresa por diversión. Accidentalmente terminé trabajando en esa supuesta empresa. Un día nos dijo que íbamos a salir en grupo para fortalecer el equipo. Nos llevó a un centro comercial outlet a 4 horas de distancia. Cuando llegamos, nos dijo a las otras 7 que iba a ir a comprar y que la veríamos después. Eso era un código para, no me hagan, idiotas. Cada 2 horas nos enviaba un mensaje grupal diciendo que iba a descargar sus bolsas en la camioneta gigante que habían rentado, y que podíamos encontrarnos con ella allí para descargar las nuestras también. Todas ganábamos menos de $50,000 al año. No teníamos nada que descargar. Para la hora del almuerzo, ya había llenado la camioneta con sus cosas. Luego me preguntó dónde estaban mis compras nuevas, y le dije que estaba cuidando mi presupuesto. Me respondió, saca una tarjeta de crédito y ve de compras. Así es como se hace en América. ¿En serio dijo eso? Para las 9 de la noche, sus bolsas ocupaban los asientos de algunas personas y tenían que sentarse con sus cosas encima. Había gastado $30,000. El resto de nosotras gastamos unos $70. Estábamos cansadas, aburridas y con frío. Hasta el día de hoy, estoy convencida de que ella cree que hizo algo lindo por nosotras y no entiende lo polarizante y nada relacionado con fortalecer al equipo que fue esa experiencia. Una vez tuve un vecino que estaba convencido de que yo estaba coqueteando con él y quería estar con él. Sacó esa conclusión de los intercambios verbales de una sola palabra que teníamos mientras recogíamos el correo,
básicamente diciendo hola. Cabe destacar que, en ese momento, yo era menor de edad, estaba en la preparatoria, y él tenía probablemente entre 25 y 26 años. Comenzó a acosarme y perseguirme. Algunos ejemplos: me enviaba mensajes por Facebook declarando su amor por mí y diciendo que yo lo estaba lastimando porque estaba jugando a ser difícil de conquistar. Tocaba la puerta de mi casa, especialmente cuando sabía que mis padres no estaban, e intentaba convencerme de que saliera porque solo quería hablar conmigo. Buscó todas mis cuentas en redes sociales e intentó contactarme, usó mi apellido del buzón para buscarme. No ayudaba que viviéramos en el mismo edificio. Llegué a tener tanto miedo que ya no podía salir a correr como solía hacerlo. Presenté un informe policial y su familia le pidió a la mía que, por favor, perdonaran a su hijo. Eso me aterrorizó completamente y mi familia decidió mudarse. Crecí con muchas restricciones y, en ese momento, no tenía idea de que existían otras opciones. Por ejemplo, solo se me permitía elegir entre 2 opciones de zapatos, pero con la condición de que tenía que hacer la elección correcta. Tristemente, mi padre me mantenía en una pequeña caja y él era el único que podía decidir que entraba o salía de esa caja. Cuando tenía 10 años, los servicios de protección infantil intervinieron y me llevaron a un hogar de acogida temporal. Ahí fue cuando mi mundo explotó. No sabía lo mal que estaba todo hasta que me llevaron a una tienda de zapatos y me dijeron que eligiera los que me gustaran. Te juro que no tenía ni idea de qué hacer. Me quedé ahí parada por lo que sentí que fueron horas, hasta que notaron mi indecisión y me preguntaron cuál era mi color favorito. Dije verde, porque eso era lo que mi padre me había dicho que me gustaba. Pero supongo que estaba tan abrumada que solo recuerdo decir sí a todo y terminé con unos horribles tenis marrones y rosas. Las cosas que los niños aprenden a hacer a una edad normal, yo apenas las estoy descubriendo en mis 20s. Así que la realidad siempre fue difícil de enfrentar, porque durante mucho tiempo viví en mi propio mundo de sueños. A riesgo de dar una respuesta demasiado real, mi abuela con Alzheimer. Estamos en una etapa en la que es prácticamente un hecho que no está al tanto de lo que sucede. Pregunta por personas que no están, hace referencia a cosas que no ocurrieron o se molesta porque está llegando tarde a algo que pasó hace años. No me malinterpretes, es difícil, pero no es tan duro como lo fue hace unos años. Ahora es más fácil de manejar porque también es más fácil ignorar algunas de las cosas que dice y todos estamos más acostumbrados a ello. Hace unos años, cuando no recordó mi nombre por primera vez, o cuando sabía que debía reconocerme pero era lo suficientemente lúcida como para intentar ocultar que no sabía quién era yo, eso fue mucho más difícil. Hoy, puedo decir con seguridad que no está muy conectada con nuestro entorno actual, pero sigue siendo muy amable. Siento que tengo el deber de asegurarme de que no se sienta sola ni asustada. Mi padre siempre ha estado en muy mal estado de salud. Diabetes, problemas intestinales, severamente bajo de peso, tuvo que someterse a la extirpación de algunos órganos, arrestos, episodios de indigencia. En su mente, nada de eso es su culpa, y las drogas y el alcohol no tuvieron nada que ver con sus problemas. Siempre era culpa de alguien más. Generalmente culpa al ejército, desde que sirvió en la Guerra del Golfo. No sé cuánto tuvo que ver la vida militar con sus problemas médicos, pero el hecho de que siempre haya mantenido una dieta estricta de comida chatarra, licor barato y drogas probablemente no ayudó. Mi padre arrastró muchos de sus problemas hacia mí. El momento en que realmente todo se descontroló fue cuando perdió su casa por su comportamiento. Tuvimos problemas para encontrarle un lugar donde vivir después de que perdió su casa porque el banco se la quitó por no pagar la hipoteca. No es que no tuviera dinero, es que estaba demasiado ocupado de fiesta como para preocuparse. Culpa a su esposa de entonces, quien intentó con todas sus fuerzas ayudarlo hasta que no pudo más y se divorció de él después de que la casa se perdiera. Según mi padre, no fue su culpa, fue culpa de su exesposa. Había una organización llamada Habitat for Humanity que estaba construyendo una casa para él. Cuando te construyen una casa, no te la regalan. Tienes que aportar horas de trabajo. Como mi padre ya no podía hacer trabajo pesado, el representante de Habitat me permitió trabajar en su nombre. A mi padre solo le pedían pintar molduras en su tienda, algo sencillo. Un día me llamó diciendo que Habitat lo había estafado. Contacté al representante, quien me explicó que cuando iban a recogerlo, siempre estaba demasiado intoxicado como para llevarlo a trabajar. Lo advirtieron varias veces, pero él solo se enojaba. Al final, perdió la casa. Según mi padre, no fue su culpa, fue culpa de Habitat. Luego alquiló un dúplex. Siempre destruye los lugares donde vive, compra perros que no puede cuidar, deja excrementos por toda la casa y, eventualmente, regala a los perros. Me pedía dinero para comida, y aunque yo accedía, empecé a notar que siempre había botellas de licor caro por toda la casa. Cuando le pregunté por qué compraba alcohol caro en lugar de comida, respondió enojado. Según él, no era su culpa, era mi culpa.
El dueño del dúplex, un retirado de la Fuerza Aérea, le dio una muy buena oferta porque simpatizaba con él como veterano, pero mi padre destrozó la unidad. El propietario, muy paciente, le ofreció un servicio de limpieza cada 2 semanas con un pequeño aumento en la renta. Mi padre, borracho, se enojó y eventualmente lo desalojaron. Según mi padre, no fue su culpa, fue culpa del propietario. Mi padre casi fue echado de la casa de mi abuelo varias veces por ser un lunático agresivo. Mi abuelo no permite alcohol en su casa, lo que causaba constantes batallas. Mi abuelo me dijo que no podía soportarlo más, así que comenzamos a buscar otro lugar para mi padre. Contactamos con un hogar para veteranos cercano. Fueron muy comprensivos, pero dijeron que antes tenía que ir a rehabilitación. Según mi padre, que mi abuelo no pudiera manejar su comportamiento no era su culpa, era culpa de mi abuelo. Mi padre odiaba la idea de rehabilitación y se quejaba diciendo que el hogar para veteranos era una prisión y que el mundo estaba en su contra. Después de desahogarse, le dije, estamos todos agotados, incluyéndote. Ya no jugaremos más. Tienes 2 opciones, enfrentar tu problema o morir. Decide, porque el hogar para veteranos está esperando que los contactes. Luego me fui. Estaba al límite. Más tarde, mi abuelo me llamó y honestamente pensé que iba a decirme que había encontrado el cuerpo de mi padre. Lo que pensé fue horrible, pero no podía evitar sentir, gracias a Dios, se acabó. Sin embargo, resultó que mi padre finalmente decidió ir a rehabilitación. Esta vez, algo hizo clic. Por primera vez admitió que tenía un problema con las sustancias. Aunque sigue culpando al ejército y al PTSD, esta vez comenzó a asumir algo de responsabilidad. Hoy está mucho mejor en el hogar para veteranos. Ha ganado peso y se ve mucho más saludable. El hogar ofrece actividades increíbles como pesca, eventos deportivos, conciertos y más. Además, el personal es maravilloso. Mi padre está más feliz y saludable que nunca. Incluso comenzó un trabajo voluntario en la unidad terminal del hogar, donde actúa como consejero para los pacientes. Finalmente, hay un final feliz. Lo llamaremos Lee. Trabajé en un restaurante bastante elegante durante 1 año. Un mes después de que me contrataron a otro chico llamado Lee. Él era el ser humano más lamentable que cualquiera de nosotros había conocido en toda nuestra vida, y no teníamos idea de cómo había sobrevivido tanto tiempo, y mucho menos de cómo lo habían contratado o de cómo duró tanto tiempo como empleado. Lo primero que debes saber sobre Lee es que era un adicto al juego, y en el peor sentido. Lo segundo es que estaba en medio de un divorcio, pero se negaba a firmar los papeles. Lo tercero es que toda su familia de sangre, además de su esposa que se dedicaba a ser stripper, estaban en su contra. Y si nadie te contaba esto, no te preocupes, Lee te lo diría todo en los primeros 5 minutos de conocerte. Nunca he conocido a alguien más obviamente delirante en mi vida. Como fue contratado estaba más allá de mi comprensión y era nuestro tema favorito durante las bebidas después del trabajo. Lee se acercaba a todos en el trabajo y hablaba abiertamente sobre cómo iba a ganar la lotería. Día tras día. Constantemente molestaba a la gente pidiendo dinero, en su propio trabajo, nada menos. Juro por Dios, decía que lo necesitaba para comprar boletos de lotería. Un compañero de trabajo realmente le dio unos $1 una vez solo para que se callara. Le di una charla a ese compañero sobre no alimentar ese comportamiento. Lee se quejaba de que su familia no le hablaba y estaba tras su casa. Trataba de hacerse la víctima, pero estaba claro que su familia estaba absolutamente harta de él y solo trataban de protegerlo de la ruina financiera y salvar la casa familiar, donde vivía y que no podía pagar. Como puedes imaginar, Lee era una persona increíblemente frustrante de tener cerca y sus colegas lo regañaban constantemente. Su historia de lástima se volvió insoportable muy rápido, por decirlo menos, y siempre se acercaba a la gente para hablar de sus problemas personales. Él rogaba favores como si fuera una niña malcriada de 12 años. Estaba endeudado con cientos de miles de dólares y gastó su primer cheque de pago en boletos de lotería. Una vez se acercó a mí para hablar sobre su plan de libertad financiera. Mi compañero y yo sacamos una calculadora y le mostramos las probabilidades matemáticas de lograr su sueño con tarjetas de rasca y gana. La fracción de 8 cifras no tuvo ningún efecto en él. Era como un robot de Bestord al que le muestras una foto de un misil nuclear. Lo miró, lo aceptó y siguió hablando de la lotería. Este tipo fue una fuente constante de asombro, hilaridad y depresión ajena durante todo el tiempo que trabajó allí. Pero, después de unos 6 meses, el adicto al juego fue atrapado, redoble de tambores, robando dinero, y finalmente lo despidieron. Bastante leve en comparación con otras cosas por aquí, pero recuerdo a un compañero de la universidad, llamémoslo Rec. Rec está completamente desconectado de la realidad, un caso clásico de un niño rico protegido que nunca ha experimentado el mundo real. Red comenzó su vida universitaria usando insultos raciales y palabrotas hacia las personas, aparentemente pensando que eso estaba bien.
No lo estaba, y fue reportado varias veces antes de finalmente entender el mensaje y dejar de hacerlo. Bueno, al menos dejó de hacerlo, ¿verdad? Seguramente el problema se acabó ahora. Oh, espera, dice que no tendrá problema en comprar una casa, dado que hay una crisis de vivienda. Esto será interesante de ver, y que su primer trabajo debe pagarle un salario de 50,000 libras, o de lo contrario, se quitará la vida. Aún no ha entendido que tu primer trabajo casi siempre estará en la base de la jerarquía y es muy raro que te paguen 50,000 libras desde el principio. Rick también pensó que sería muy fácil convertirse en profesor de inglés en Japón. Según sus palabras, solo vuelas allá, hablas inglés y te contratan. No ha considerado que necesitará otras cosas, como, así, un título en educación. Tampoco ha considerado que otras personas podrían postularse para ser profesores de inglés en Japón y que tendrá que competir con ellos. Mi compañero de piso en Los Ángeles no entendía el concepto de que el resto del apartamento era compartido. Mes tras mes, yo limpiaba la cocina, lavaba los platos, limpiaba el baño y la sala. Después de 7 meses, le pedí que limpiara una vez. Me preguntó por qué. Le expliqué que compartíamos el apartamento entre los dos y que yo había estado limpiando por más de medio año, solo le pedía que lo hiciera una vez. Se enojó y literalmente limpió durante unos 2 minutos y luego dijo que ya había terminado. Es una persona muy malcriada. Nunca había cocinado antes de que yo le enseñara a hacer huevos revueltos o un sándwich de huevo con tocino. En casa de sus padres, literalmente deja cosas como ropa o basura en el suelo, el sofá o la mesa del comedor. Su madre ha estado limpiando detrás de él sin quejarse por más de 20 años. Su padre es un empresario exitoso que provee todas las finanzas. Recuerdo que una vez se atrasó con el alquiler, así que lo cubrí yo. Cuando se lo dije, respondió que debería haber esperado hasta que su padre le diera el dinero. Le expliqué que la renta se debía el día 1 y que después se consideraba tarde, y si tardábamos mucho, podríamos recibir una notificación de desalojo o cargos por retraso. Me dijo que eso no debería aplicarle porque él tenía el dinero, pero su padre simplemente había olvidado dárselo. Más tarde me enteré de que le había dicho a todos mis amigos que yo me atrasaba con el alquiler todo el tiempo y que era flojo para pagar la renta. Por suerte, mis amigos me conocen bien y sus historias siempre tenían fallos e inconsistencias. Saben que es como un bebé en el cuerpo de un adulto. Así que ahora casi ninguno de mis amigos le habla, excepto unos pocos que son similares a él, aunque no tan extremos. Estuve casada con mi pareja durante 10 años. Él tenía un salario alto y yo trabajaba para una organización benéfica, así que no ganaba mucho. Cuando me quedé embarazada, algo planeado, ambos decidimos que dejaría mi trabajo por unos años para cuidar a nuestra hija, ya que, debido a su alto salario, no nos afectaría mucho económicamente. Gracias a su salario, la mayor parte del depósito para nuestra primera casa provino de sus ahorros. Poco después de que naciera nuestra hija, nos dejó por una compañera de trabajo. Yo no tenía empleo y estaba a cargo de un bebé recién nacido. Él asumió que, como había puesto el depósito de la casa, podía vender nuestro hogar familiar y comenzar su nueva vida como si no existiéramos. Le dijo a su abogado que no había razón por la cual yo y nuestra hija recién nacida no pudiéramos mudarnos a un piso de alquiler en cualquier lugar. Incluso nos envió una lista de horribles pisos de una habitación en zonas terribles y peligrosas que consideraba adecuados. 2 años después, a mi hija y a mí nos han otorgado la casa. Ahora está legalmente obligado a pagar la hipoteca, además de proporcionar manutención infantil y conyugal. Él vive en un piso alquilado con la mujer por la que nos dejó, quien también está completamente desconectada de la realidad, pero esa es otra historia. Realmente creía que podía abandonar a su esposa y a su bebé recién nacido, dejarnos sin nada, y comenzar su nueva vida con una casa nueva mientras nosotras nos arreglábamos como pudiéramos con absolutamente nada. Mi amiga robó la información de mi tarjeta y compró un montón de cosas caras. Antes de denunciarlo, le pregunté si había sido ella, sabiendo que, o estaba pasando por un mal momento y quería darle la oportunidad de arreglar las cosas, o podía meterme en problemas por conspiración de fraude si lo denunciaba y creían que había hecho que enviaran cosas a casa de mi amiga para reclamar el dinero como fraude. Ella dijo que no. Pensé que otra persona lo había hecho, así que lo reporté. Cuando la arrestaron, dijo que no pensaba que se tomaran tan en serio lo del fraude. Creía que simplemente podías llamar al banco para que te devolvieran el dinero y que no investigarían. Mi prima fue consentida y protegida durante toda su infancia hasta la universidad. Luego, sus padres, de manera imprudente, la dejaron en libertad sin ninguna preparación y la lanzaron a la sociedad. Rápidamente se metió en problemas por emitir cheques sin fondos en toda la ciudad. Mi mamá fue a recogerla y le preguntó por qué diablos estaba escribiendo cheques sin dinero.
Resulta que mi prima tenía la impresión de que mientras tuviera cheques en su chequera, tenía dinero en su cuenta. No entendía que necesitabas depositar una cantidad y que solo podías gastar o retirar hasta ese monto. Por favor, enseñen a sus hijos conceptos básicos de finanzas. Nota, esto fue como en 1996, antes de que alguien diga quién escribe cheques hoy en día. Tenía una compañera de trabajo de 50 años que había sido artista toda su vida, viviendo a costa de su rico esposo y de sus pinturas. Cuando rompió con él, se vio obligada a buscar trabajo por primera vez en su vida. No tenía ni idea de cómo trabajar en una oficina o interactuar con colegas. El trabajo era en atención al cliente y operábamos por teléfono. Una vez se quedó dormida en su escritorio durante una hora completa porque estaba demasiado cansada y no entendía que eso era inapropiado. Dejó queso maloliente en la mesa del pasillo, cerca de la impresora, porque no quería ponerlo en la nevera. Perdió su licencia de conducir debido a sus horribles habilidades al volante y empezó a llegar tarde al trabajo, entre 1 y 2 horas cada día, porque no quería tomar el tren anterior ya que eso significaba llegar 1 hora antes y no quería esperar. Logró borrar un producto completo de nuestro sistema, lo que resultó en 2 días de caos, y no entendía por qué era un gran problema. Cuando no le renovaron el contrato, pensó que era porque nuestra empresa era extraña. Creía que encontraría otro trabajo fácilmente. Sobra decir que volvió a dedicarse a la pintura. Sentía lástima por ella, estaba completamente perdida, pero vaya, qué alivio cuando nos deshicimos de ella. Pobre mujer. Una noche durante la cena, mi padre nos dijo que, durante los últimos 36 años de matrimonio con mi madre, nunca la había amado y estaba dispuesto a renunciar a su familia, sus 4 hijos adultos y su esposa, solo para poder huir con una mujer que conoció hace 40 años. Su plan era pedir el divorcio, renunciar a su trabajo y mudarse en una semana, dejando a mi madre con la hipoteca y todas las facturas. Según él, esas responsabilidades ya no eran su problema. El único inconveniente era que, hasta que se fuera, seguía viviendo en la casa con mi madre y 2 de mis hermanos adultos. Mientras vivía allí, comenzó a inventar historias para intentar poner a la familia en su contra. Según él, en todo esto, él era la víctima. Desde culpar a mis hermanos del divorcio, hasta justificar por qué dejó su trabajo. Pero lo que más me marcó fue cómo negó haberme abusado físicamente cuando era niño. Eso nunca pasó. Nunca le pegué. Llamaron para pedirme que confirmara lo que realmente había sucedido. Sabían que era mentira, especialmente porque su historia no coincidía con lo que todos los demás recordaban. Aún así, él insistió en que todos lo habíamos inventado, que imaginábamos días en los que yo tenía ojos morados y moretones porque, según él, me intimidaban en la escuela. Amigo, yo tuve educación en el hogar, no me mandaron a una escuela. Mi pareja y yo ayudamos a mi madre a conseguir un abogado de divorcio y comenzamos todo el arduo proceso que implica un divorcio.